acción de gracias o Thanksgiving. Es triste saber que algo que puede ser muy lindo y tiene un significado muy especial, quizás lo hemos transformado en una tradición más vacía y comercial, porque la pregunta es: ¿qué significa realmente ser agradecidos? ¿Y a quién necesitamos nosotros ser agradecidos? Quizás la expresión misma ya nos está dando una idea de que acción de gracias no es simplemente decir gracias, es actuar siendo agradecidos. Y pensando en esto, hay un relato bíblico muy interesante. Después de una serie de consejos que Jesús está dando a sus discípulos, encontramos esta historia en medio de esa serie de consejos, en Lucas capítulo 17, donde Jesús se encuentra con 10 leprosos. El relato nos dice que Jesús iba hacia Jerusalén. Cuando la Biblia nos menciona de que Jesús iba hacia Jerusalén, es que la Biblia nos está contando de que Jesús estaba cada día acercando más al cumplimiento de su misión. Tenía un plan al llegar a Jerusalén, y su plan era entregar su vida por la humanidad. Pero en su camino a Jerusalén, Lucas 17, del versículo 11 al 19, nos cuenta que Jesús se encontró con un grupo de leprosos entre Galilea y Samaria, en un pueblo que estaba a la frontera de estas dos regiones. Cuando la Biblia nos cuenta un lugar geográfico, es porque nos quiere llamar la atención a ese lugar, porque resulta que Samaria se encontraba en el camino de entre Galilea a Jerusalén, pero los judíos no tenían una buena relación con los samaritanos, y por lo tanto, como había cierto desprecio a esta región porque los samaritanos eran una mezcla, se habían mezclado con los sirios, por lo tanto los judíos los consideraban impuros, y para evitarlos tenían que rodear. En vez de pasar por Samaria, rodeaban para llegar a Jerusalén. En este caso, el relato bíblico nos dice que habían 10 leprosos y que desde lo lejos le comenzaron a gritar a Jesús que les sanara. Gritaban desde lo lejos porque los leprosos de ese tiempo no podían encontrarse cerca de una persona. Cuando se les descubría la enfermedad, tenían que presentarse a los sacerdotes, y los sacerdotes entonces allí evaluaban si tenían la lepra, y si la tenían, les pedían que se alejaran de todos los demás. Por lo tanto, desde los lejos gritaron a Jesús que les sanara. Jesús les dio una orden y les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Al referirse a esto, Jesús estaba demandando de ellos fe, porque cuando alguien se iba a un sacerdote a presentarse, era porque creía que estaba sano. Al obedecer lo que Jesús les estaba diciendo, ellos ya estaban creyendo que Jesús los había sanado. Pero el relato bíblico nos dice que cuando iban de camino a ver a los sacerdotes, se sanaron, y uno de ellos regresó a Jesús a darle gracias por haberlo sanado. A lo que Jesús responde en Lucas capítulo 17, versículo 17 y 18, y dice: ¿no son 10 los que han quedado limpios, y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero? Jesús hace una pregunta, porque resulta que el único que volvió fue un samaritano. Y el samaritano volvió y se postró en tierra y adoró a Jesús por haberlo sanado. Y Jesús pregunta: ¿dónde están los otros 9? Porque yo me recuerdo haber sanado a 10. Encontramos varias cosas importantes y lecciones interesantes para nuestra vida en este relato, y yo quiero regalártelo en este día de acción de gracias para que tengas en mente. Primero, los demás que vivían en esta región, tanto en Galilea como en la región de Judea, no se juntaban con los samaritanos. Pero el relato bíblico nos dice que estos 10 leprosos estaban juntos, y que entre ellos había un samaritano, el que regresó a darle gracias a Jesús. Eso significa que en ese momento, por causa de la lepra, no les importó saber de dónde eran, no les importó estar juntos, porque en ese momento todos los prejuicios desaparecieron.
y todos ellos se encontraron en una misma situación, en una misma angustia, en una misma preocupación. Todos eran leprosos. La lepra tenía un significado muy importante en ese tiempo porque significaba en cierto sentido como si Dios les había castigado. Esa era la idea que tenía la gente. Pero también bíblicamente la lepra representa el pecado. Otra de las cosas importantes que encontramos en este relato es que Jesús se encontró con ellos en la frontera entre Galilea y Samaria. Entonces, esto nos muestra que, primero, hay situaciones en la vida donde los prejuicios, donde las cosas que nos dividen desaparecen, porque hay momentos en la vida donde todos somos iguales. No importa la posición social, no importa de dónde vengamos, no importa el color de nuestra piel, no importa la manera como nos veamos, hay momentos en la vida donde todos somos iguales. Y yo le llamo a esto la frontera. Todos algún día nos encontramos en la frontera. La gente que ha venido de nuestros países de Latinoamérica hacia los Estados Unidos quizás entienda mejor lo que estoy diciendo. Porque no importa del país del que vengas, no importa si vienes de Centroamérica, de Suramérica, de México, cuando llegamos a la frontera, todos somos iguales, todos venimos con una misma necesidad. Eso significa que todos los seres humanos tenemos necesidades y que en los momentos difíciles se descubre que todos somos iguales. Pero la necesidad más grande que los seres humanos tenemos es la necesidad de encontrarnos con Dios. Es la necesidad de llenar esos vacíos interiores que llevamos y que a veces tratamos de llenarlos de diferentes maneras, pero no se puede. Y llega un momento en la vida que ni el dinero, ni la posición social, ni de dónde vengamos, importa. Pero también este relato bíblico nos deja a entender que sin importar de dónde seamos, sin importar de dónde vengamos, Dios bendice a todos los seres humanos, porque Jesús no solamente sanó al que volvió a darle gracia, sanó a los 10. La Biblia nos dice que Dios derrama sus bendiciones sobre buenos y malos, que la lluvia cae sobre toda la tierra y bendice a todos los hombres, que las frutas del campo producen y todos los hombres disfrutamos de ellas, que todos respiramos el aire que existe en este planeta. Pero también nos muestra la triste realidad, es que no todos somos agradecidos con Dios, porque de los 10, solo uno volvió a dar gracias a Dios. Pero algunos pueden decir, no, yo soy agradecido con Dios, yo le doy gracias a Dios todos los días. Cuando me levanto, lo primero que hago es darle gracias a Dios. Pero ignoramos que dar gracias es más que simplemente decir gracias. Como lo dije al principio, es una acción. Y eso es lo que nos mostró este leproso que volvió a Jesús. Dar gracias es no solamente decir gracias Dios por el día que me das, gracias Dios por respirar, gracias Dios por el alimento. No, dar gracias significa ir a los pies de Jesús todos los días y rendir nuestro corazón a Él. Dar gracias significa estar dispuesto a obedecer en lo que Él nos manda. Dar gracias es más que decirlo, es vivir siendo agradecido con Dios, en actos, no en palabras. Por eso te recuerdo que si hoy estás con vida, que si hoy estás viendo este video, Dios te está invitando a ser agradecido con Él. Pero no solamente en las palabras, piensa en todas las cosas que tienes por las cuales podrías ser agradecido con Dios. Y no solamente digas gracias, ve a los pies de Jesús, adóralo, porque tú y yo en la frontera somos iguales. Tú y yo somos leprosos que necesitamos de Jesús. Y Él nos ha bendecido tanto a ti como a mí. Por lo tanto, querido, querida, no te olvides de vivir en agradecimiento a Dios todos los días. Que Dios te bendiga. Feliz día de Acción de Gracias.